Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos aquí en los miércoles. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Pero primeramente vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Padre, Señor, unge mis labios para que estas palabras, estos misterios revelados a tu iglesia, sean instruidos a otro, porque es columna vertebral para tu iglesia saber estos misterios y es parte muy importante de tu sana doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el misterio número 3. Tenemos la serie de misterios. Si usted nos sigue a través de las redes sociales, a través de YouTube, tenemos una librería donde tenemos los otros misterios, ¿verdad? El misterio número 1, el misterio número 2, la introducción a los misterios. Estúdielos porque es muy importante, porque es la columna vertebral de la iglesia, saber estos misterios como sus doctrinas. Y persona que no lo sepa no es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia. Y el misterio 3 se llama Cristo y la iglesia, ¿verdad? Porque en este misterio también Pablo nos abre los ojos de una simbología que está a través de toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, desde Adán hasta que Cristo vino, como estos personajes cristocéntricos se les llama, o cristofobias, apariciones de Cristo, surgieron en el pasado para que se completara lo que iba a venir en la cruz del Calvario, a terminar el sacrificio perfecto en la cruz. Y vemos que esa simbología también es parte de la sana doctrina, ¿verdad? Porque el papel que desempeña Cristo, así como el papel de la mujer, el papel de la iglesia y el papel de todos los miembros es muy importante en la iglesia, ¿verdad? Y nuestra primera cita es segundo de Timoteo 2:15, ¿verdad? Que está en la pizarra, que dice que preséntate como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que tú divides, en otras Biblias dice, traza la palabra de verdad correctamente. Eso es muy importante que tú sepas. Tú trazas bien la palabra de verdad, porque solamente hay un conocimiento, solamente hay un camino, ¿verdad? Vemos en Juan 14:6, dice, yo soy ¿quién? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Camino quiere decir conocimiento. ¿Tienes el conocimiento correcto para llegar a Cristo? Porque no todo el mundo tiene el conocimiento correcto, cree que tiene el conocimiento correcto, pero las Sagradas Escrituras te indican si tú tienes el conocimiento correcto para llegar a Él, ¿verdad? Porque todo el mundo puede tener un conocimiento vano, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad y tú tenías un examen de álgebra, solamente había una respuesta, no todas las respuestas eran válidas, solamente una respuesta a una ecuación era la buena o si no era mala. Y así es la teología, es igual, es un solo conocimiento para llegar a Dios, no es como tú lo quieras buscar o como tú pienses cómo buscarlo, sino Dios pone las reglas de cómo buscarlo a Él para que tú lo puedas encontrar, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 5, 22 al 33. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer las Biblias y quiero que me sigan los que están aquí, los que están en casita. Vamos a leer Efesios 5 del 22 al 23 y dice la palabra de Dios, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, ¿verdad? Es muy importante, las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿verdad? Porque hoy en día vemos que eso no está en efecto en muchos matrimonios, en muchas iglesias. Entonces, dice la palabra de Dios, como al Señor. Si tú eres una buena cristiana, una mujer, tú tienes que estar sujeta a tu marido como al Señor, ¿verdad? Vamos a poner aquí una mujer, ¿verdad? Una mujer dice que esté sujeta. Vamos a hacerle una falta, ¿verdad? Para saber que es una mujer. Sujeta a su marido, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un marido. Está medio chaparrito, pero ni modo, ¿verdad? Ella tiene que estar sujeta como está sujeta al Señor. Si la mujer no está sujeta al marido como está al Señor, no es una mujer de Dios, no es una doncella de Dios, ¿verdad? Y dice el 23,
Porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces el marido, aquí el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Qué quiere decir cabeza? Quiere decir que él no solo tiene las mayores decisiones, sino él tiene la guianza en la casa y lleva la casa y a la mujer, a la familia, en un lugar. No existe eso de que la mujer toma el papel del hombre, porque eso empezó en los 1960 en un movimiento llamado feminismo, y eso es antibíblico, ¿verdad? Que la mujer toma el papel del hombre. El hombre siempre tiene que tomar el papel que Dios le encomendó. Y dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿Cristo es cabeza de quién? Cabeza, vamos a ponerlo ahí, es cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante que tú sepas. Por eso es un misterio. ¿Tú lo llevas a cabo? Vamos a ver si tú lo llevas a cabo. Es un misterio porque muchas personas no tienen a Cristo como cabeza. Tienen una denominación, un concilio, un grupo de pastores, un pastor de pastores, un falso profeta, un falso apóstol como cabeza. Y esa es una aberración, o sea, es el misterio, es que ¿quién es tu cabeza? Cristo. O sea, en esta iglesia no hay nadie arriba de mí. Esto es lo que está arriba de mí, Cristo. Cristo es la palabra. Y esta es la autoridad final en esta iglesia. Nadie más. Entonces, esto es tener la cabeza en Cristo. Que la autoridad final es la palabra de Dios bien trazada. Nadie más. Ningún concilio, ninguna denominación, ninguna asociación, ningún pastor de pastores, ningún títulos que han sacado de no sé dónde, pero no son bíblicos. ¿Por qué? Porque la sana doctrina enseña que no hay tantas posiciones ministeriales como las que se dicen ellos tener, ¿verdad? Entonces es muy importante porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces el marido es la cabeza de la esposa, igual, ¿verdad? Eso es muy importante. Dice, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Aquí, acuérdense que aquí hicimos una cruz y un edificio de simbología, porque realmente Cristo está dentro de nosotros, no está en una cruz. Y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Todos los miembros. Dice en 1 Corintios, dice que el cuerpo de Cristo es en todos los lugares que invocan el nombre de Jesús. Entonces, en todos los lugares podemos tener hermanos en China, en Japón, en Italia, en Venezuela, pero que sean realmente cristianos son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tenemos cuerpos locales. ¿Qué es cuerpo local? El cuerpo local es donde en un santuario se congregan el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es un misterio. ¿Por qué? Porque primero Jesús dijo que iba a establecer la iglesia, ¿verdad? La asamblea. ¿Pero de qué? ¿Pero cómo iba a hacer esa asamblea? ¿Cómo iba a ensamblar eso que Dios iba a comprar? Con personas. Con personas. Entonces nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero nosotros no somos iglesia solos. Por ejemplo, si yo estoy solo en mi casa, digo, yo soy iglesia. Yo no soy ninguna iglesia, yo soy parte de la iglesia. Paso a ser iglesia cuando yo estoy ya congregado, cuando ya tengo una función dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no, no soy ninguna iglesia, te han engañado, ¿verdad? Si tú estás en tu casa y piensas que tú eres iglesia o tú eres el cuerpo del Espíritu Santo, eso no es cierto. Si tú fueras cuerpo del Espíritu Santo y tú fueras iglesia, estuvieras congregado en una iglesia local, en un santuario donde se reúnen los santos. ¿Por qué? Porque Cristo lo instituyó así. Cristo quiso que nosotros estuviésemos ahí para que nosotros aprendiéramos correctamente su palabra de Dios, para entrenarnos cuando nosotros lleguemos al milenio y para evangelizar a otros predicando el evangelio glorioso para que otros se salven. Para esa función nos dio. Y eso es muy importante que entendamos, ¿verdad? Porque tanto la mujer como el hombre
ellos pueden predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Ellos pueden predicarla, los dos. ¿Por qué? Porque todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, ¿verdad? Versículo 18. Todos estamos llamados, todos. Tenemos esa misión. Entonces eso es muy importante porque es un misterio, porque antes que Jesús muriere, no sabían que la iglesia iban a ser las personas, no sabían que el Espíritu Santo iba a entrar dentro de las personas, no sabían que Cristo iba a ser la cabeza de la organización o de la asamblea. Y hoy en día muchos no lo saben. Hoy en día mucha gente está buscando un líder espiritual, alguien que no les pueda fallar. O será un pastor, un presidente, sabrá Dios, pero el único que no te puede fallar es Cristo Jesús. Por eso Él instituyó la iglesia, ¿verdad? Y dice, así que la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿a quién estamos sujetos nosotros? Cristo. Entonces no estamos sujetos a ningún concilio de denominación, estamos sujetos a Cristo. Entonces, si usted dice, no, que en mi iglesia que yo estoy sujeto a mis líderes, eso es una aberración, porque tú deberías estar sujeto a la palabra de Dios. Y si tú quieres servir, que te sirves de corazón. Si no, no lo estás haciendo correctamente como la Biblia dice. Todo el que venga a Cristo, todo el que venga a servir, tiene que hacerlo de propia voluntad, a las plantas de sus pies. Si no, Dios no lo ha llamado. Así de fácil. Entonces ponga mucha atención, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetos a sus maridos. Y dice, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo por ella. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el deber del marido? Amar a la esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Entonces, cuando tú te casas y tú reúnes las calificaciones de Dios que están en Efesios capítulo 4, ¿verdad? La unidad del Espíritu. Tú te casas ante los ojos de Dios, no que tengas un papelito y que digas que estés casado, no, que tú reúnas los requisitos bíblicos que dice la palabra de Dios para estar casados. Entonces, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Por eso muchos dicen en las ceremonias, ¿verdad? ¿No se acuerda cuando usted está en una ceremonia y dice hasta que la muerte los separe? ¿Por qué? Porque ese es el misterio, ¿verdad? El misterio que nos dice, ¿verdad? Dice así, mujeres, así se entregó a sí mismo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Cristo se entregó a sí mismo. ¿Por qué se entregó a sí mismo por la iglesia? Por amor. Entonces, así mismo el marido se tiene que entregar a la mujer a sí mismo por amor. Hacia amor. Es muy importante, ¿verdad? Así mismo por amor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice en el versículo 26. Para santificarla. ¿Para qué santificarla? Para apartarla, para purificarla. Esa es la única manera que una iglesia puede ser sana, que tenga como Cristo como cabeza, que el hombre ame a su mujer hasta la muerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los dos tienen que estar sujetos a el marido a ella y los dos a Cristo. Porque es la cabeza. Porque tanto la mujer como el hombre son cuerpo. Son cuerpo. Entonces ellos tienen que estar sujetos a Cristo también. Pero si el hombre es la cabeza de la mujer, y dice la Biblia que la mujer es corona del hombre. ¿Qué quiere decir que es corona del hombre? Corona del hombre quiere decir que es el orgullo de él, si usted no lo sabe. La Biblia dice que la mujer es corona del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que es su corona. O sea, debe estar orgulloso un marido por su esposa. ¿Se fija qué bella es la palabra de Dios? Así como Cristo está orgulloso de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque
estamos siendo santificados. Dice en Filipenses 1:6 que Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar en ellos, en el cuerpo, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Cuál es el lavamiento del agua? Entonces, la iglesia, el matrimonio tiene que ser lavado ¿con qué? Con la palabra. Pero no nada más la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tú cuando te vas a bañar, te puedes bañar mal, ¿verdad? No te tallas el cuello, no te lavas los pies bien, no le echas jabón, ahí estás en la regadera así nada más mojándote. Pues es lo mismo. Si tú estudias mal la palabra de Dios, no hay ningún lavamiento de la palabra de Dios. Tienes que trazarla bien para que sea un lavado bueno. Te tienes que meter con tu jaboncito, con tu champú y lavarte bien y tallarte bien. Es lo mismo con la palabra de Dios, porque si tú no lo haces correctamente, en el conocimiento correcto, tu espiritualidad va a estar como en el comercial, a medio lavar. Así va a estar tu espiritualidad, a medio lavar, ¿va? Yo veo un comercial que me da risa, que este hombre sale con una chica y sale con su camisa toda guanga y dice que su cuello está a medio lavar. Así está el que no tiene un lavamiento correcto. ¿Qué es un lavamiento correcto? Que tú entiendas como iglesia que Cristo es la cabeza y Cristo dejó a un apóstol para que nos diera los decretos, los misterios, las ordenanzas para esta. Porque si no, te vas a medio lavar. ¿Qué pasa si te metes sin el zacate que te tallas a la regadera? Vas a salir a medio lavado. Dice así, ¿verdad? Dice, habiendo purificado por el lavamiento del agua de la palabra, al fin de representarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso quiero que pongan mucha atención. ¿Una iglesia qué? Gloriosa. Un evangelio glorioso, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Un evangelio glorioso, una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Que traza y divide bien la palabra de verdad, sabe cuál es su posición en su matrimonio y sabe quién es su cabeza en la iglesia y sabe que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, ¿verdad? Mancha y arruga. Mancha, ¿ni qué? Ni arruga. Ponga mucha atención, estos dos son ¿qué? Símbolos, ¿verdad? Estos dos son símbolos. Quiere decir, sin mancha y sin arruga, que la iglesia sea gloriosa. Cuando esta iglesia no tenga pecado, ¿por qué? Porque ha sido lavada con la sangre de Cristo, somos justificados y no tenemos una doctrina extraña. Esa es una arruga. Tenemos una sana doctrina. Y yo te pregunto, si nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿tú tienes una doctrina sana si no tienes una arruga? Entonces, si tú tienes una arruga, tú no eres ninguna iglesia gloriosa. O ni cosa semejante. ¿Qué quiere decir cosa semejante? ¿Verdad? Sin pecado y sin una doctrina que no sea sana, cosa semejante. Todas las estrategias que usan, ¿verdad? Que añaden a la iglesia, que ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, inventan esto, inventan el otro, ¿verdad? Cosa semejante. Entonces, si tú estás adivinando o haciendo otras cosas que no te dice la sana doctrina, tú no estás en una iglesia gloriosa, ¿verdad? Dice que no tuviese mancha ni arruga y si fuese sin mancha. 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Deben de amar. Yo he visto desgraciadamente muchos varones que no aman a su mujer así, ¿verdad? Que ellos se compran la mejor ropa y a la esposa la dejan ahí en la segunda o la llevan al pulguero a comprar su ropa o al Goodwill, ¿verdad? La llevan y le compran las peores garbas o cuando esté en especial. No,
Los dos tienen que, tú tienes que ver por ella. Igual como tú te amas, tienes que amarla a ella, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? 9, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué está hablando aquí en el 29? Está hablando de un hombre cabal. ¿Qué es un hombre cabal? Que no está zafado de la cabeza, ¿verdad? Porque hoy en día puede haber mucha gente que diga, no, pues a mí no me importa mi persona, no me importa esto, no me importa lo otro. No, están hablando de una persona que razona, cabal, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice 30, porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ponga mucha atención en este versículo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, mucha gente va, hoy en día yo he escuchado ese término, es que tú eres carnal. Sí, soy carnal, porque aquí la Biblia dice que yo soy parte carnal y de sus huesos de Cristo. Porque yo soy hijo de Él. La carnalidad no tiene mala, las obras de la carne son las malas. Porque vamos a estar en este cuerpo hasta que partamos. Entonces vamos a tener esa carnalidad hasta que Dios nos dé otra casa que va a llamar casa celestial, habitación celestial, para que nosotros moremos con nuestro nuevo espíritu y nuestra alma, ¿verdad? Y dice, por esto, dice, él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así, igual que como somos una sola carne en Cristo, igual el matrimonio se va a unir para hacer una sola ¿qué? ¿Qué quiere decir una sola carne? Porque también somos una sola carne con Cristo, que vamos a pensar igual, que vamos a tener las mismas decisiones, que vamos a tener las mismas creencias, que vamos a tener ese mismo sentir, como cuerpo, como iglesia y como matrimonio. Por eso la Biblia no se equivoca, ¿verdad? ¿Se fija qué hermoso es la palabra de Dios? Y dice, y grande es este, 32, ¿qué? Misterio, ¿verdad? Porque es un misterio, porque las iglesias falsas no lo predican, ni lo estudian, ni lo llevan a cabo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer y respete a su marido, ¿verdad? Ya que Cristo vendrá por su esposa sin mancha y sin arruga, que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Si a mí me dijeran, te doy mi boleto de lotería que tiene 60 millones y por tu membresía celestial que tú eres cuerpo de Cristo, así no, quédate con tu dinero. Yo prefiero ser parte del cuerpo de Cristo porque es eterno. El dinero no te va a servir de nada. Es lo más glorioso que puede haber. Y hoy en día han desacreditado tanto a la iglesia, cuando la iglesia es lo más precioso que hay, lo más caro, que el mismo Dios dio su propia sangre para comprarla, para que ahora digan que tú te reúnes los sábados en una sinagoga. No es lógico. O te menosprecien como iglesia. La iglesia es lo más glorioso que puede haber. Por eso años atrás la gente quería estar siempre en la iglesia, ¿verdad? Había servicios 2, 3 días a la semana, quería estar siempre en la iglesia porque es lo más glorioso que hay para Dios, ¿verdad? Porque si tú estás fuera de la iglesia, estás fuera de Dios. Escúchelo muy bien otra vez. Si usted está fuera de la iglesia, usted está fuera de Dios. Dios no se preocupa por usted. Usted es una criatura más. Haga cuenta que si usted no se congrega en una iglesia o no es redimido, no es parte del diseño de Dios, usted es como una ranita más que anda saltando por ahí. Y dice, grande es este misterio, Cristo es el marido, la iglesia es un tipo de mujer desposada. ¿Por qué es un tipo de mujer desposada? Porque ya está comprometido para casarse. Entonces Cristo está comprometido para casarnos en las bodas del Cordero, ¿verdad?
Desposado quiere decir que ya no hay vuelta de hoja, que te tienes que casar con Cristo. Entonces nosotros como iglesia somos desposados, porque un día vamos a llegar a las bodas del Cordero y vamos a recibir ahí los galardones que Él nos va a dar, las coronas que Él nos va a dar, ¿verdad? Y dice, y el sacerdote debe de ser en el hogar, ¿verdad? Porque también eso Dios instituyó, que el hombre fuera sacerdote ¿de qué? Del hogar. No dice la Biblia que tú seas sacerdote en la iglesia. Ponga mucha atención. O en el santuario. Dice que tú eres sacerdote en tu hogar. ¿Por qué? Porque tú eres el que enseña dentro de tu hogar. Eres el sacerdote de tu hogar. Y la mujer debe estar sujeta al marido, al sacerdote. La esposa debe de obedecer al marido en todo, ¿verdad? En todo. Y la mujer que no está sujeta a su marido en todo, está sujeta al mundo. En otras palabras, está sujeta a Satanás. Y el hombre que no se sujeta a Cristo está sujeto a Satanás. Aquí no hay vuelta de hoja. O está sujeto a Dios o está sujeto al diablo. Aquí no hay a medias, ¿verdad? Como lo he explicado muchas veces. O eres luz o eres tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. La mujer está sujeta al marido o está sujeta a Satanás. Aquí no hay que la mujer es independiente porque el marido no quiere y eso no. Está sujeta a Satanás. Porque la Biblia dice que es un diseño de él, diseño de Dios. ¿Va? A muchos no les gusta, pero es así. Usted tiene que reverenciar este ministerio para caer en ¿qué? En falsas doctrinas de demonios. Si acepta usted este misterio, usted va a tener la noción de quién es, qué papel usted desempeña dentro del diseño de Dios. Pero si no acepta este misterio, usted está fuera del diseño de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? La mujer que no se sujeta a su marido, la Biblia teológicamente lo llama que tiene el espíritu de Jezabel. Y el marido que no se sujeta a Cristo tiene el espíritu de Absalón. Sí, un día vamos a tener estudios de los espíritus malos y usted lo va a comprobar con eso, ¿verdad? Y eso es un mandamiento de nosotros sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. Porque si tú vas contra la palabra de Dios, tú vas contra Dios. Porque Dios lo que más honra es su palabra. ¿Sabías eso? No, Dios es lo que más honra. Por eso si tú tienes un camino equivocado, buscándolo a Él no te honra. Lo único que Dios honra es su palabra. Por eso los judíos cuando oran se ponen un talí porque arriba tiene su palabra. Y entonces Dios los ve porque honra su palabra, no porque los honre a ellos. Entonces, Dios es lo que honra su palabra y cómo tú ejerzas esta, ¿verdad? Entonces vivimos en una iglesia que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Bueno, eso nos hace ser ciudadanos de los cielos. Eso es muy importante, porque es parte de este misterio. Por eso Cristo compró su iglesia con sangre, ¿verdad? Por eso Satanás en el principio indujo a la mujer a no sujetarse. Eso es lo que indujo Satanás, a no sujetarse. ¿Qué le dijo Satanás con que Dios dijo? Y la engañó muy fácilmente, ¿verdad? Entonces es muy importante que en el plan divino de Dios no existe el divorcio. No existe el divorcio. Si tú te has casado con alguien bíblicamente. ¿Qué es casado con alguien bíblicamente? Que hayas reunido los 7 requisitos de Dios. Pero si tú te casaste en una iglesia en una catedral y luego con el juez civil y tienes un papelito, pero tú no has reunido los 7 características que dice Dios que tiene que tener un matrimonio, tú jamás has estado casado ante los ojos de Dios. Pero el que tiene esos 7, yo te aseguro, querido hermano, que jamás se va a divorciar, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces vemos que 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado
muertado y resucitó al tercer día. En todos los estudios damos el Evangelio, siempre predicamos el Evangelio, pero ¿por qué? Para comprar su iglesia, ¿verdad? Ese misterio es grande. ¿Por qué es un misterio grande? Porque enaltecemos a Cristo. Por ejemplo, si usted no dice que Cristo es su cabeza, usted no enaltece a Cristo. ¿Qué dicen hoy en día? No, que yo soy presbiterio, no, que yo soy bautista, que yo soy fundamentalista, que yo soy carismático. Eso no es enaltecer a Cristo. Si Cristo es tu cabeza, es Cristo y nadie más. Eso es lo más importante que tú debes de saber. Las religiones como denominaciones las creó el hombre. Tú quieres tener una iglesia sana, tu cabeza debe ser Cristo, ¿verdad? Y la mujer siempre debe hacerse esa idea, que ella tiene una sujeción a su esposo y el esposo una sujeción a la iglesia, a Cristo, ¿verdad? Y es muy importante. Seguimos adelante. Hechos 7:38. Vamos a ver Hechos 7:38 en sus Biblias. Hechos 7:38, y dice así la palabra de Dios. Pon mucha atención. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió la palabra de vida que darnos, ¿verdad? La palabra de vida. Eso es lo que usted recibe en las iglesias, cuando usted va a la asamblea, al santuario, cuando usted se congrega. Palabra de vida, palabra de vida. Eso es la misión del pastor, ese es su ministerio, su trabajo que él tiene que ejercer. Dar palabra de Dios, dar palabra de vida y no de muerte, palabra de vida. La iglesia, ¿verdad?, del desierto, fueron llamados ellos de Egipto. Los discípulos fueron llamados del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo Jesús que Él establecería su iglesia y la pagaría con su propia sangre y nos sacaría de las tinieblas. Porque si tú estás en una iglesia y no te han sacado de las tinieblas, tú no eres ninguna iglesia. Tú tienes que estar en ser luz admirable, ¿verdad? Admirable, desposado. La iglesia es un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir un periodo de tiempo? Que vamos a estar un periodo de tiempo hasta que seamos raptados, hasta que venga el rapto y la iglesia salga, ¿verdad? Salga, la iglesia gloriosa salga y llegue al cielo y llegue a las bodas del Cordero y de nuevo regrese a la tierra en el Armagedón juntamente con Cristo Jesús. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un día habrá juicio de las naciones. Los libros doctrinales para la iglesia son de Romanos a Filemón. Esos son los libros donde se encuentran las doctrinas para la iglesia, ¿verdad? Te enseñan eso donde tú estás, pues eso deberían enseñarte, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. El libro de Hechos no se considera porque es un libro de transición, y otros libros como el de Hebreos, porque son libros de transición. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque somos parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta iglesia? Porque el mundo nada más va a vivir 7,000 años. Entonces, cuando se acabe esa dispensación y empiece la nueva dispensación, nos vamos a tener que ir para que nos vayamos de aquí, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:8, dice que 1000 años son como un día para el Señor. Entonces, todo su creación lo tiene en días, ¿verdad? 7,000 años de historia, 7,000 días. Y vamos a ver 2 de Pedro 1:19, que nos dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:19. Ya tenemos la palabra profética más segura. 1 de Pedro 1:19 dice:
Segunda de Pedro, perdón, 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Usted está atento? ¿Usted está atento? Los que nos está viendo en las redes sociales, ¿usted está atento? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra profética más segura. ¿Cuál? La Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí la vamos a subrayar, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos profecías, ya no tenemos señales, ya tenemos todo escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, para que nosotros como iglesia nos podamos conducir, ¿verdad? Es muy importante que dice que tenemos esa palabra profética más segura que cualquiera y que estemos atentos, ¿verdad? Porque hasta que salga el lucero en nuestros corazones. ¿Qué es que salga el lucero en nuestros corazones? Que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo entre en tu corazón, querido hermano en Cristo, tú ya no vas a necesitar profecías de nadie, porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a las Escrituras y vas a saber trazar y dividir bien la palabra de verdad como iglesia, ¿verdad? Eso es lo más importante. Acuérdense que existen dos grupos en la faz de la tierra, judíos y gentiles. Y de los judíos y gentiles, ¿verdad? Aquí vamos a poner judíos y gentiles. Se forma, cuando se convierten, se hacen ¿qué? Iglesia. Dejan de ser gentiles, dejan de ser judíos, se convierten iglesia. 1 Corintios 10:32 nos dice, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. ¿Usted es tropiezo a cualquiera de estos grupos? No debería, porque es un mandamiento que nosotros debemos honrar, no ser tropiezo, ¿verdad? Efesios 1:22 y 23, Efesios 1:22 y 23, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, acompáñense en su casa. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando usted esté sellado por el Espíritu Santo, por haber creído lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, usted va a estar lleno, completo. Va a tener esa plenitud, va a tener esa llenura de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted estará seguro, tendrá esa certeza que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, puso todo, sometió todas las cosas debajo de sus pies, y Él es nuestra cabeza. Imagínense, si Dios es mi cabeza, ¿qué me tengo que yo preocupar? Él es el que me va a proteger, es el que va a ver por mí, Él es el que va a responder por mí, Él es mi abogado, Él es mi todo, Él es mi Dios. Eso es grandioso, ¿va? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Cuando el esposo se casa con su pareja son una sola carne, al igual que Cristo y la iglesia. Vamos a ser una sola carne. Ahorita no somos una sola carne. Por eso somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Se los expliqué, ¿verdad? Nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos con Cristo, pero no ahorita. Cuando nosotros estemos en el cielo y tengamos ese cuerpo glorioso como Él. Y lo vamos a tener. Y vamos a ser una sola carne. Cuando lleguen esas bodas del Cordero, seremos una sola carne con Él. Efesios 2:16 dice, mediante la cruz reconciliar con los hombres, ambos en un solo cuerpo, matando en ellas enemistades. Entonces, ¿qué hizo en la cruz? No solo se sacrificó, derramó su vida, ¿verdad? Derramó su vida, su sangre, ¿verdad? Levítico 17:11 dice que derramó su vida, la vida de la carne está en la sangre, sino también nos reconcilió. Entonces, cuando usted conoce un verdadero cristiano, no por arte de magia, pero por lo sobrenatural que es Dios, te reconoce y tú lo reconoces y lo saludas y hola, ¿cómo estás? Aunque esté del otro lado del mundo. Porque Él reconcilió a su iglesia con su sangre. No tiene que decir que es cristiano el uno al otro.
solitos se dan cuenta. Con eso le digo todo, porque Él es glorioso. Dice Efesios 4, 15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Crecemos en el amor nosotros todos los días? Yo me pregunto, ¿crecemos en el amor? Pues deberíamos como iglesia. Para eso estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, escuchando los sermones, los estudios, predicamos el Evangelio a otros para crecer en amor. Para eso estamos instituidos. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principado. Cristo es el principado. No hay nadie más principal aquí en todo el universo. Cristo es el principado, si usted no lo sabe. Colosenses 2:24, el mismo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si usted tiene una aflicción, si usted tiene una tribulación, más vale que sea por la iglesia, porque para eso nos mandó Dios, para la iglesia. Romanos 12:4, donde se encuentra que nos renovemos nuestra mente. Romanos 12:4, ese es Romanos 12:2, pero vamos a leer Romanos 12:4, dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Pablo hace una simbología, una analogía, se le llama también teológicamente, que nosotros somos un cuerpo, unos son los brazos, otros son las piernas, otros son las orejas, otros son los ojos, y también tenemos órganos internos, y también nosotros, ¿verdad? No los ojos, pues, la cabeza es Cristo, ¿va? Pero nosotros somos como miembros como un cuerpo. La mano necesita el brazo, el antebrazo para que yo me pueda rascar, porque imagínense si no tuviera antebrazo, ¿verdad? Ya sabemos que algunos son la mugre de las uñas, ¿no? Pero todos son cuerpo, ¿va? Pero fíjense muy bien, y unas partes de mi cuerpo se ven, pero otras no se ven. O usted puede ver mi hígado, mi corazón, mis riñones, ¿no va? Entonces, puede haber dentro gente en la iglesia que no se vea, pero son miembros del cuerpo de Cristo. Su función es importante porque es vital para que ésta crezca, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, si no siendo muchos, tan solo un cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Por eso mismo estamos bautizados como iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 12:13, subraya esa cita, 1 Corintios 12:13, si usted no la tiene en su Biblia, subrayela, se la recomiendo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Fíjese muy bien, esa es la única cita en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo. Entonces dice que somos bautizados todos en un ¿qué? Cuerpo. Entonces, como muchas religiones falsas te pueden decir que no tienes el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes el bautizo del Espíritu Santo, ni siquiera eres iglesia. ¿Qué es ahí? Porque todos tenemos el bautizo del Espíritu Santo al momento que nosotros creímos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Verdad? Pero ahora te hacen sentir que no los tienes, ¿verdad? Así como un cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se les dio de beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12:18 ahí mismo, mas ahora Dios nos ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? ¿Quién pone a los miembros? Dios. Entonces, ¿por qué hay pastores que ponen los miembros como se les da su gana a ellos? Y les dice el pastor, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Yo no me explico. ¿Por qué? Porque ¿quién pone los miembros? Dios.
Entonces, si alguien le dio un talento de tocar la guitarra, dice, pastor, yo quiero tocar la guitarra, yo anhelo tocar, ok, gloria a Dios, vente, mijo, a tocar. Oye, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero abrir la puerta, Dios me lo puso en mi corazón, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay mucha manipulación y quieren manipular eso, cuando el que pone los miembros, el trabajo es Dios. 1 Corintios 12:27 dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Verdad? Es muy importante. Pero ¿para qué hizo la iglesia? Vamos a ver para qué hizo la iglesia en Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? No vamos a leer los versículos anteriores que hablan de los ministerios ahí, porque se puede usted confundir con este estudio, y después vamos a tener otro estudio acerca de eso. Pero para eso hizo la iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Va? Hizo una fundación, después dio otras posiciones ministeriales, y la fundó y pagó con ella con su sangre, y aquí estamos. Y las puertas del Hades no permanecerán contra la verdadera iglesia. ¿Verdad? Y tampoco anda pidiendo préstamos al gobierno. Y sigue la palabra de Dios, da 1 Corintios 11:2, dice, porque os concelo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos vírgenes puros a Cristo. ¿Va? Para eso nos desposaron, para eso nos compró con su sangre preciosa, para que un día nos presente vírgenes, como desposados a Cristo en las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir virgen? No quiere decir físicamente, quiere decir espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente, si usted no lo sabe, ¿verdad? Y eso es grandioso. Vamos a leer las bodas del Cordero. Si usted lo está siguiendo en casa, Revelación capítulo 19 o Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 10 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle la gloria. ¿Por qué damos la gloria? Porque la iglesia es gloriosa, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién cree que va a estar en esas bodas? Pues todos los que se congregaban, todos los que estaban como iglesia real, como en una sana doctrina, con un conocimiento sano, tratando bien la palabra de Dios, entendiendo lo que dice Dios, porque de nada te sirve ser muy religioso si tú no entiendes a Dios, porque el Espíritu Santo es el único que te da entendimiento. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Al menos ya sé que me voy a poner ese día de la fiesta. ¿Ah? Un traje de lino fino. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, mas me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo me pregunto a usted que está aquí y los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿usted tiene el testimonio de Jesús? Porque esos son los que van a estar en las bodas del Cordero. Apocalipsis otra vez, pero ahora el 21, ahí mismo. El 21, el 9 y el 10. Dice la palabra de Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas y de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Un día
la gran Jerusalén va a descender físicamente al milenio del cielo. Ponga mucha atención, porque esas son palabras verdaderas, son palabras fieles, ¿verdad? ¿No quiere estar ese día ahí? Yo sí, ¿verdad? Y Romanos 16, ya me faltan 2 citas, Romanos 16, vamos a ver Romanos 16, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 16 muy pronto, ¿verdad? Estamos esperando ese estudio aquí en su casa, tenemos el estudio de los romanos para que usted nos siga. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto en la atalaya para Cristo, ¿verdad? Nuestro hogar siempre es la iglesia. Y 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, el último capítulo de Corintios, versículo 19, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios, dice: y las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con toda la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Por qué dice casa? Porque aquí estamos en casa, si usted no lo sabe. No hay mejor casa que esta. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que no hay mejor casa, ¿verdad? Como su iglesia local. Si usted no tiene casa, que nos está viendo a través de las redes sociales, busque una casa para que usted un día pueda estar en las bodas del Cordero y pueda vivir una eternidad con Dios. Porque acuérdese muy bien, porque si no lo hace correctamente, va a tener muchas desilusiones cuando usted pase al otro mundo. Porque Dios lo advierte que solo hay un solo camino para abrazar la cruz. Solo hay un camino, creyendo realmente lo que hizo Jesús en la cruz. Y si tú crees realmente lo que hizo Jesús en la cruz, va a haber un poder sobrenatural que te va a transformar y te vas a hacer tú parte de una iglesia local. Te lo aseguro yo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hoy pudimos ver tu tercer misterio, Cristo y la iglesia. Padre, te damos toda la gloria porque Él es nuestra cabeza. Padre, tú nos enseñas el orden tuyo, Padre, pero sobre todo tú nos das esa luz con el Espíritu Santo de cómo nosotros debemos comportarnos y cómo ser parte de tu iglesia gloriosa, a la cual tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste con tu propia sangre para que nosotros tuviéramos un lugar, una casa donde adorarte, donde predicar tu palabra, donde poder consolar los unos a los otros, pero sobre todo como una casa donde nosotros nos gozamos y nos regocijamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén.